Pues bueno, bienvenidos a todos otra vez. Después de varias semanas de no haber jugado Everrun y la semana pasada haber jugado el especial de Halloween en Hombre Lobo, pues estamos aquí de regreso con la última parte de esta historia en Everrun. Ya son para nada de terminarla, ya casi llegan al final. Y pues, para rememorar un poco qué pasó la sesión anterior. Después de haber salido de Neutron con un nuevo integrante en la tripulación y que alguien más se les uniera eh, a metros de entrar en la niebla, en esta zona que nadie quiere entrar, ingresaron a las tierras enlutadas. En ellas fue al principio un viaje tranquilo en medio de la bruma. No había mucho, no tenían mucha visibilidad hacia más adelante. Prácticamente durante casi todo el recorrido estaba viendo pura niebla. Hasta que de repente se toparon con unos aves un poquito peculiares, pequeñas, no muy grandes, pero en una cantidad bastante grandes. Sempa, demostrando sus gran habilidades de arquera, derribó a uno en un solo tiro y sin ningún problema, es un tiro perfecto a la cabeza, lo que hizo que toda la parvada se dispersara, se alejara de la nave. Solo para tiempo después otras aves gigantescas llegaran y empezaran a atacar la nave. Utilizando los cañones, nuestros aventureros se defendieron. Lograron derribar a todas estas aves que los estaban atacando, pero no sin que el Olivander sufriera bastantes daños, llevándolos en una caída a tierra bastante rápidamente y concluyendo en, pues, mientras estrellan en el suelo. Ahí es donde se terminó la sesión anterior, ahí es donde vamos a empezar. Y pues ustedes, cuando iban cayendo, el capitán les dijo que pues, se aferraran a algo para no salir volando o no salir volando tan feo. Y pues ya lo siguiente que van a recorrer después del choque es estar despertando en este sitio, es oscuro, ah, hay neblina a lo lejos, pero ya están en tierra. Ven el Olivander en el suelo inclinado hacia su costado izquierdo. Y ustedes están en el suelo, junto al barco. Mm, O sea que sí salimos disparados de este el barco. un poco al final. Mm, no los ha cambiado de mapa, ¿verdad? Está en Está 99%. cambiando. Ah, ok. Ajá, 99%, 100%. ya 100%. Espera. Ya, estamos ahí. Ay, estoy muy cerca. A Cierto. ver, me retiro un poquito, ¿no? Ay, bueno, veo yo una casa vieja por aquí. Bueno, dos casas viejas que están como medio de ruinas. Sí, 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 ahorita no van a ver mucho. Como les digo, ven el Olivander. eh, ven que pues los de la tripulación está como por ahí. El capitán está dando órdenes desde el timón. El barco, como les digo, está inclinado unos 45 grados. Y también ven ahí junto a ustedes a Silas, que está prendiendo un fuego. Muertos o dando vueltas. Sí. Por cierto, no les recomiendo que se alejen mucho porque pues aquí sí les voy a utilizar un poco el de por dónde van y todo eso para que se encuentren. Porque Ah, pues ok. están prácticamente en el lugar más peligroso de toda Corvair. Nadie tiene idea de qué se va a encontrar por aquí. Obviamente el DM sí. Entonces, ¿qué es lo que harían? Se levantan, sienten el cuerpo entumido, adolorido. Están vivos, están a salvo. Mecánicamente no perdieron puntos de vida, pero pues ahí andan. Igual nos quedamos con el daño que teníamos de la sesión pasada, ¿verdad? Prácticamente no recibieron. Bueno, sí, ese daño se lo Sí, tienen. Ok. ¿no? Sí, es poquito. Ujú. Sorry, creo que trae como 3 puntos nada más.
Sori quiere hacer un chequeo así como que pasar lista. Quiero ver si tengo a la vista ahí a todos los miembros de la tripulación y de mi parte. ¿O falta alguien? Pues sí, ves ahí, por ahí anda Sempa, caminando por todos lados. No sé si está buscando algo, qué está haciendo. Eh, Reconocimiento de espacio, cosa. Motoso ya estaba dando vueltas. Por ahí se encuentra. Y el resto de la tripulación, por ahí lo ves. Atrásito de donde estás estaba el cocinero buscando algunos barriles. Y a los demás tripulantes los ves como en ciertas otras áreas. A la mayoría como vigilando, reconociendo el lugar también. Cork, nada más lo van a escuchar que grita diciendo, ¡Estoy vivo! De que despierta de su estado inconsciente, pues siente el dolor, siente cómo le entra el aire a los pulmones, pues sabe que está vivo. Y ya se les acerca. Los demás que hacen. Digo, siempre pues ya la vimos que se despertó y empezó a caminar en chinga por todos lados. ¿Entonces no falta nadie? ¿O hay alguien que esté faltante? No, no falta nadie. Ok. Hola, Yo no. cuento a todos para asegurar que todos estén bien y que estamos todos. ¿La nave tiene daños estructurales? ¿Qué tanto Sempa sabe de eso? Mm, O sea, más allá de ver tablones rotos, ¿qué tanto sabría de la estructura de un barco? ahí te digo. Bueno, más bien sería pregunta que todos puedan ver. Se ve como que el casco de la nave está como fragmentado o cuarteado, que digas así que ya no está como en condiciones de volar. No, o sea, lo que alcanzan a ver así en general, se ve una que otra madera a lo mejor rota, pero el casco en general ustedes lo ven bien. La pregunta era para ver, este, qué tanto podrían llegar a determinar con lo que ven si saben en qué estado quedó el barco. En realidad no sabe tanto como quisiera. Pues tú ves Yo unos tablones rotos, pero para ti la nave está entera. creen Después del que guamazo está bastante íntegra. creen que esta bañera gigante pueda volver a volar. Lo dudo. Sí, las que está ahí junto a ti te dice, "Ah, ahorita andan en eso. Al parecer el daño principal fue en el motor, pero eh, pronto Darius se las arreglará, estoy seguro." Perfecto. Estamos varados en una isla endemoniada sin saber cuánto tiempo podremos salir. ¿Qué podría ser peor? Es un domingo por la mañana para nosotros a estas alturas, ¿no crees, Corchita? Bueno, eso sí. Aunque creo que estaremos bien siempre y cuando haya algo de ron. Y Cork va a empezar a buscar así de las cajas de tal vez suministros o provisiones que hayan salido volando por ahí. Ver si encuentra una botella de ron. Pues ves que varias barriles alrededor de la nave y cerca de donde están. Algunos Sí, ya los uno de organizaron, otros más todavía están arriba del barco. Mis drogas. Las quiero buscar para saber si están intactas, mis hierbitas. ¿Pues las traías tú o dónde las habías guardado? Si las traes tú, están intactas. Pues a ver, que haga una tirada con un Ay, es dado para ver que. si la perdieron o no. Ay, recuerdo que el cocinero me enseñó cómo prepararlas, pero no recuerdo si las escondí o si las dejé conmigo en todo momento.
Pues no No, recuerdo no que las hubiera, mencionaras. no las hubiera escondido porque me dijeron que el capitán me echaría si las encuentro, sabe qué pedo. Así que sí las tengo conmigo. Sí, eso que te iba a decir, no recuerdo que dijeras que las escondieras. Ujú. Algo que sí Sí, pueden ver es que al menos parece ser de noche. Ok, bueno. Creo que nuestras investigaciones y trabajo podrán esperar hasta mañana. De momento creo que debemos descansar y disfrutar de lo que la vida nos da. Ven como Cork saca una botella, le quita el corcho con la boca, lo escupe y empieza a darse de a tragos de ron. Deja Dice, algo para los demás, por favor. Corchito sacó el corchito. Cuando escuche ese chiste, va a escupir la bebida. Ah, ah, no por hagas favor, dime ese que se chiste. le escupes a botones en la cara. Pero bueno, cuando empiezas a tomar, escuchas la voz del capitán que te dice, no les recomendaría que en este sitio se pongan borrachos. Querrán estar ¿Mm? en sus cinco sentidos si algo llega a atacarnos. Ah, supongo que habla por experiencia. ¿Hay algo que sepa de este lugar que nosotros no? Nunca he entrado a este lugar, es la primera vez que entro, al igual que ustedes. Pero por las historias que dicen los viajeros, la gente que se quedó en este lugar, si no murió, mutó. Y los que murieron, muchos dicen que siguen por ahí caminando. Además de que quién sabe qué otros monstruos nos encontremos. Ya vieron en los cielos lo que nos encontramos. Y el gran daño que causaron. Ninguna nave había logrado derribar esta. Y esas cosas en instantes la dañaron lo suficiente para que tuviéramos que aterrizar de emergencia. El plan no es emborracharnos, simplemente agarrar un poco de valor frente a la situación en la que nos encontramos, o al menos ese es mi objetivo en particular, y le da un sorbo a la botella de Cork, así se la tenga que quitar. Poiton dice, bien. Y pues, mientras preparamos todo para pues, descansar y pasar la noche. Al menos parece que sí es de noche. Eh, Les recomendaría que dieran una vuelta alrededor del barco. Vean si no hay criaturas cercas, hostiles. Y voltea a ver hacia abajo y dice, creo que caímos cerca de un pueblo. Creo que hay que agradecer que no aplastamos ninguna casa o algo, si no el daño hubiera sido mayor en el barco. Y entonces encontramos unas botas dobladas en una de las esquinas del barco. ¿Por qué dicen que lo salvamos de la bruja? Y pues bueno, encárguense de eso mientras los demás estamos revisando el barco e intentando que funcione lo más pronto posible. Muy bien, ya va, Capi. Ah, ok, Motoso, pues tú acompáñame a vigilar el frente del barco. Tal vez encontremos algo interesante o tal vez no. Vamos. Voy. Ok, tírense una percepción los que vayan a ir a darle la vuelta al barco. Ok. Yo los acompaño por si acaso, porque no voy a ser el diablo. Un 19. Percepción, acá está, más 6, poderoso. Oh, 21. Buena, Sempa. Yay. Ese Son los sargentos trajito Arias, que estoy segura. Bro. tus hierbitas te dejaron medio.
potente. ¿Cómo? Pieza rota que se mueve, pieza rota que observo y que me preocupa. Ruido de tablas crujiendo, ruido que volteo a ver, medio asustadizo. Un gato paranoico. Pues el ambiente en general, que escuchan a su alrededor, todos es pues más que nada como silencio. Eh, ¿Han escuchado ese ruido como de estática que se escuchaba en las teles viejitas? Cuando se iba Sí. la señal. Hagan de cuenta Sí. que no es que se escuche eso, pero al estar tan silencioso, sus oídos perciben como si estuvieran ese ruido. De repente se escuchan crujidos del barco de que a lo mejor se sigue asentando en su posición. Escuchan por sus pasos sobre la tierra, una tierra que se ve grisácea, muerta. Ven pues, troncos de árboles, todos muertos. Inclusive algunos podrían ver que parecieran como si estuvieran petrificados. Es casi casi si llegan y los agarran, serían cenizas en sus manos. No es que estén quemados, pero dan ese aspecto un poco. La casa está la que están ahí, luego se ve bastante desgastada, se ve como si tuviera, no sé, 50 60 años abandonada, cuando saben que el aullido pasó hace unos 20 años. Pareciera que todo aquí se desgasta mucho más rápido de lo que debería ser naturalmente. Se escucha nomás así de vez en cuando un poco el sonido del viento, porque igual casi no se siente que corra el aire. Y a ver, pues todos se van a dar cuenta, menos Motoso, el único que va a andar distraído. Pero cuando pasan por esta casa, alcanzan a escuchar pasos lentos y un sonido como de jadeo. Va a Sí, decir cosas. los tres se dan cuenta que se escucha como si hubiera dos, dos de esas cosas adentro. Dos de lo que sea que están escuchando. No tienen ni idea que sea porque no lo ven. ¿Creen que sea prudente tener que entrar a investigar esa vieja casa o le prendemos fuego? Soy te va a decir, prudente, para nada. Es justamente lo menos prudente que se me puede ocurrir. Pero considera que iniciar un combate o una hoguera podría atraer más de esas cosas. Después de todo estamos en un pueblo y ¿quién dice que no está lleno de gente que se transforma en monstruos? Sugeriría no atraer la atención de ninguna criatura. Digo, aunque intentáramos acabar con todas, probablemente sea un pueblo lleno de No se ellas. puede. Ajá. Sí, creo que es bueno tenerlas ubicadas, así no nos tomarán por sorpresa, pero mientras no se involucren con nosotros, creo que será mejor dejarlas en su sitio. Aún así me parece prudente la idea de tener fuego preparado por cualquier cosa. Muy bien, bueno, dejemos marcado ese lugar. Bueno, al menos sabemos que hay dos cosas posiblemente ahí. ¿Seguimos buscando por el frente del barco o vamos a la popa? Pues ya hemos avanzado un poco, así que ¿por qué no damos la vuelta por este lado? Muy bien. Ahí, ¿dónde está Sori? Ah, allá va. Conforme avanzan, alcanzan a ver que hay pues otras casas. Lo que pareciera en algún momento fue un molino de viento. Alcanzan a ver un camino. Que parecía pues, ser uno de los caminos del pueblo. Alcanzan a ver una torre. Y en esa torre, igual todos menos este motoso, alcanzan a ver que recargado sobre una pared hay un
lo que pareciera ser una estatua, pero curiosamente está como tirada en el suelo, eh, con la cabeza así como gacha, como si fuera algo que pudiera moverse, pero lo venís completamente de piedra. Se ve un poco dañado, se ve la piedra un poco fracturada. No pareciera estar prestándoles atención ni nada. Como les digo, lo único que no lo ven sí es Motoso. Hacen algo, se siguen de largo. Una pregunta, ¿la estatua, o sea, parece un golem tal cual? ¿O es Sí. una estatua que imita a alguna criatura viva? No parece un golem. Ok, solo iba a decir, ¿será mejor que avancemos sin llamar su atención? Digo, puede que sea solo decorativo, pero no quiero enterarme si tiene otras funciones. Mm, Concuerdo, no parece una muy buena idea enfrentarse a esa enorme cosa de piedra. Podemos continuar investigando hacia la popa del barco. Y bueno, ya que lo mencionan, pues Motoso también lo ve. Ah, ¿la estatua? Si te acercas, te come. Si hace ruido, te come. Se tapa la boca. Empieza a correr detrás de Sori. Duda, ¿qué tanta atención prestan a la torre, a sus alrededores y así? ¿Quieres que hagamos una tirada? No, es con la misma tirada que ya hicieron. Vamos para saber. Pues Cork se interesa más por la torre del molino que por la torre de vigilancia. Igual Cork no alcanzaba a Yo, verlo. Ujú. yo sí voy prestando atención y tomando notas, o sea, tanto de la casa con ruidos, como del golem gigante, como lo que vayamos pasando que podría ser relevante a futuro. Ok. Pues igual apenas Sori y Senpa lo alcanzan a ver. No lo ven completo, pero sí les llama la atención porque de repente alcanzan a notar movimiento en la parte alta de la torre. Ven lo que pareciera ser un como guardia de seguridad, pero el movimiento es curioso porque pareciera que fuera subiendo y bajando. No lo ven completo, solo lo ven como de los hombros para arriba y se ve un poco traslúcido. ¿Quieren tirar algo para saber qué es lo que están viendo? Como ¿Todos o solo Oh, Cory? déjame ver. solo Senpai y Sori serían. Podría ser de los valgo ya sea survival, eh, historia o mm, alguna de esas dos. Yo voy con Survivor. Survival. Ah, fuck. Bueno, un 15. Bien. Igual los dos con lo saben. ¿Han escuchado historias de que a veces hay pues, gente que cuando muere su espíritu y demás se vuelve algo que le llaman fantasmas? Saben que son duros, son fuertes, son duros, no son fáciles de matar. Y ahí lo ven rondando por la parte de arriba de la torre. Cuando pensé que no podría estar más embrujado mi maldito lugar, miren eso. Bueno, tienes que darle crédito. De este lugar probablemente sea el sitio más embrujado de todo el mundo. Ah, vamos a continuar, ¿quieres? También Por favor. alcanzan a notar, ahí sí lo alcanzan a notar también Cork,
Que pareciera ver Ajá. por lo que se ve ese río que se ve ya medio seco, que nomás corre un hilito de agua. Unas como lucecitas flotando alrededor. Parecieran así como si fueran una especie de flamita flotante. Quizás nunca se habían topado con algo así. O puede que sí, que a lo mejor hayan visto de esas luces en algún bosque. Lo dejo a su criterio. Pues, pero lo considera, o bueno, según el entendimiento y conocimiento de Korg, esta flamita es un espíritu dócil o es un espíritu peligroso. Mm, tírate. ¿Historia? Ujú. A ver, historia, ¿dónde lo tengo? En el caso de Senpa, pues siempre ha vivido en entornos naturales, así que tendría sentido que sepa que son los fuegos fatos, ¿no? ¿Tiro algo? Tira naturaleza si quieres tú. ¿Y qué? Naturaleza. Voy. Pues tú, Cor, no tienes idea si son buenos o malos. Tú, Senpa, sí sabes de que. ¿Cómo se dice? Esos son. Son seres caóticos que bien pueden atacarte, bien pueden no atacarte. Aunque la mayoría de las historias dicen que suelen ser un poco agresivos. Mejor no meterse con esas bolas de fuego tampoco. Vaya, parece ser que nos topamos o caímos en el nido de las desgracias. Golem, Es- fantasmas, espíritus. ¿Qué más falta por ver? Nunca preguntes eso en un lugar maldito. Bueno, continuemos. A Matoso ya le dio tanto miedo que se quedó congelado detrás de unos barriles. Pasamos por el después. Si no se lo comen los fuegos. Ya pues cuando van llegando a la parte de atrás se encuentran con otro camino. Y alcanzan a ver que se ve como una estructura un poquito al finalizar ese camino. Todavía no alcanzan a distinguir exactamente qué es. Conforme avanzan un poquito más, alcanzan a ver que pareciera ser un cementerio. Y en él sí alcanzan a ver que cerca de la entrada hay un par de lo que parecieran ser zombies. Porque se ve que están como gente muerta, pero se ve como si estuvieran en descomposición. A ver, de nuevo no entendí muy bien. No lo logro. Y al acercarse y ver el cementerio, alcanzan a ver que andan rondando un par de zombies por el lugar, por la parte de adentro. Caminan despacio, no los han visto, van muy en su pedo. Ah, Solo gimoteando y en paso lento, Ujú. diciendo, será. Pues no van diciendo nada, pero sí. No, solo era para decir. qué hermoso vecindario venimos a caer.
Más le vale al capitán reparar pronto este barco. Ah, no quiero ni imaginarme qué es lo peor que puede llegar aquí, que es comerse nuestras almas. Ah, no quiero sonar como pesimista, Cork, pero recuerda que vinimos a conseguir un tesoro, una bóveda. Y si esta es la antesala del sitio que debe estar protegiendo el tesoro, imagino que las defensas o criaturas que viven allá son mucho peores. Supongo que no está tan mal que hayamos caído ahí, es para ir, tú sabes, preparando el estómago para lo que viene. Ni siquiera es el tapete de bienvenida. Ujú. Igual, pregunta aquí para el narrador. A este punto, ya todos habían tomado lo que era el elixir para poder soportar la neblina de miasma. Sí, o sea, tuvieron que tomarlo antes de entrar en el área. Y con el Ok. área no me refiero aquí a la tercera, sino desde antes de entrar volando al lugar. Sí, mucho antes de habernos enfrentado a los pajarracos. Ujú. Eso ya se los tomaron. Ok. ¿Y cuánto es lo que va a durar el efecto del elixir? 5 días. Ok. Ok, se lo va a decir Kurt. Bueno, pues lo mejor será que terminemos esta misión lo más pronto posible. No quiero que el tiempo del elixir se acabe y terminamos muriendo de la forma más patética posible. Pues entonces sigamos avanzando o regresamos. Pues ¿Hasta dónde quieren estamos, llegar? pues estamos ya en la popa del barco, así que creo que este es el último punto que estamos revisando. Por lo visto, sí fue un buen tramo el que terminó arrastrándose el barco. Sí, inclusive ven no saben si por la raza del barco o si ya estaba ahí, pero ven igual esta grieta en el piso. Si le echan un ojo, aunque se ve chica y todo eso, pareciera ser bastante profunda. A ver, Kurt se va a animar a ver la grieta. O sea, como tal, no cabes así en ella, quedarías. A lo mejor se atoraría nomás un pie, pero. ¿Cómo se dice? Sí se ve como que no. Bastante profunda. A ver, voy a sacar de mi mochila una de las bolitas estas de metal y la voy a dejar caer para ver qué tan profundo es. A ver, menos una bolita. Y me quedan 999. Listo. Ok. Pues agarras la bolita, la pones encima, la sueltas. Y no escuchas primero cómo se va escuchando el ruido del aire de la bolita silbando. Hasta que lo Ujú. dejas de oír. Te esperas un poco más. Y nunca escuchas que cae. Podemos Ok. aventar a Motoso a ver si hasta el fondo. Motoso todavía con la boca tapada, nada más se niega con la cabeza. Te voy a decir, Fer, Motoso, no es necesario que tengas la boca tapada con las manos, solo manténla cerrada y ya puedes usar tus manos. Y por favor, no evites respirar, eso no creo que atraiga a los monstruos, así que No es por trata de eso. no. Senpa le dijo que si hacía ruido, la estatua lo iba a comer. Ok, Eres libre pues, de decirle que estamos lo suficientemente lejos de la estatua como para que no se lo coma, pero yo no lo voy a hacer. Y le digo, se lo susurro a Cork. ok, pero parece ser que aquí abajo es como si hubiese un vacío, un gran pozo. Es un alivio que el impacto no haya provocado un derrumbe o que se cuartera más la tierra.
De pura suerte. Aunque me intriga saber qué puede haber aquí abajo. No creo que sea simplemente un abismo sin fondo. Debe ser una cámara bastante grande y profunda. Pero la pregunta es, ¿sobre qué o a qué conecta? Hazte una tirada de historia, Cork. Ok, ahí vamos. Dados no me fallan. Si alguien más quiere hacerla, también es válido. Ya que Cork lanzó la ¿Tirada de qué? pregunta al aire. De historia. Un 15. A ver, por los loles. Ay, güey. Motoso de Cabrón sacó un 20 y ni siquiera va a hablar. Muy Ni modo, divertido. por Campeón de Senpa. charadas. Pues a Sempa le Campeón de suena charadas. lógica la historia de Kor, de que abajo debe de haber alguna cueva bastante grande y demás. Eh, no recuerda nada en sus conocimientos, que le digan que no puede ser así. Cork, mm, tú sabes que debajo de la tierra hay otros hábitats, pero no sabes qué tan debajo están o si se puede conectar a través de un hoyo excavándolo desde la superficie. Tú, Motoso, probablemente no digas nada porque vas con la boca tapada y no quieres que te coma el golem. Sabes que si esa cosa no se escucha el fondo y es lo suficientemente profunda, conecta con un lugar llamado el Underdark. Y no van a querer entrar en ese lugar. Y menos si no tienen forma de salir. Y veo que Motoso está así como que... Motoso nada más abre los ojos así bien asustados. Todavía con la boca tapada, nada más le señala. Aprieta los labios así como para que ni siquiera se abran, le señala. Hace no con la cabeza, hace una cruz con los bracitos. Sí, no, no, no. ¿Quién lo Thor se va a lanzó? acercar y va a decir, ok, entiendo que es un lugar muy bueno para entrar, pero tú conoces o entiendes lo que hay ahí abajo y créeme, puedes hablar en este momento. No creo que el golem te escuche a esta distancia. Voltea temerosamente a ver el golem. No lo ves. Ya estás algo retirado de él. En cuanto puede hablar, exhala de forma como si hubiera contenido la respiración. Y dice, no, no se metan ahí. Es muy peligroso. ¿Cómo dijiste que se llamaba la zona? Underdark. Si se meten ahí llegarán al Underdark. No, no, no. Les jala a todos los que están cerca, los jala para que se hagan más lejos de ahí. Ok, me termina jalando motos. Casi me avienta hasta chocar contra la popa. No te estrelles contra la popa que caigas. Ay, algo agresivo, pero agradezco la intención. También Senpa te jalo de la manita para alejarte de ahí. Como un michito que se apresa a tu piel
y te está jalando. Muy bien, bueno, em, creo que estar aquí es peor que nada. Será mejor que hagamos vigilancia, ya que no creo que seamos de mucha ayuda para la reparación del motor del barco, siendo que no comprendo ni entiendo cómo pueda funcionar ese trasto. Pues bueno, si siguen avanzando en la casa que ven aquí, igual escuchan todos menos Motoso, ruidos adentro, pero escuchan más que nada como la madera crujir bajo eh, peso, pero bastante ligero porque es muy suavecito el crujir, como si algún gato, algún perro pequeño, medianito, estuviera caminando dentro. No necesariamente se escucha que sea un animal, pero se escuchan así muy suavecito el crujir de la madera. Parece ser que tenemos aún más visitantes alrededor, o realmente no nos toman en cuenta o simplemente son demasiado tímidos para salir. Oigan, por cierto, ¿qué pasó con el muchacho? ¿Dónde estaba? ¿Qué muchacho? El que Motoso ayudó a limpiar la cubierta. Creo que seguía en el Dijo, barco. qué raro, no lo vi cuando despertamos y mucho menos cuando el capitán estaba ahí arriba con sus hombres. Pero Yo los estará bien. estaba contando. Pero no lo vi y lo tenía como a 6 metros. Sí, sí, estaba bastante cerca. Yo estaba concentrado en sacar una botella de ron. ¿De esta parte te extraña a estas alturas, en serio? Sí. El El alcoholismo, alcoholismo. exactamente, el alcoholismo de Cork es tan intenso que ya no mira nada fuera de la botella. Literalmente cantando botella tras botella. Oh no, las sombras se llevaron a Sempo. Ni modo. Valió. Oh, ya regresó. Y pues ya fuera de eso, pues pueden regresar a donde iniciaron, que pues ya es nomás recorrer lo que les pasa de esa parte del barco y no van a empezar a percatarse de nada más en sus alrededores. Pues si anda por ahí el capitán, le voy a comidas como reportar nuestros hallazgos. Le voy a decir que pues todo el perímetro se ve bastante peligroso, comprometido. Hay criaturas en las casas, el cementerio por allá tiene lo que parecen ser muertos animados, un golem de piedra bastante intimidante, fantasmas y seres de naturaleza desconocida dentro de las edificaciones. Ninguno parece interesado en nosotros porque probablemente no nos han notado, pero haríamos bien en estar alertas porque pues todo el cochino lugar está lleno de monstruos. El capitán dice, entiendo. Me lo temía cuando vi que habíamos aterrizado junto a un pueblo casi en medio de él. Eh, dice, pero pues bueno, creo que ahorita la prioridad va a ser reparar el barco. Prácticamente todos mis hombres van a estar abajo reparando, ayudando a Darius a echar en marcha de nuevo el motor. Entonces yo supongo que ustedes junto con
eh, el muchacho y tendrán que encargarse de, pues, hacer las guardias, vigilar. Todos los demás vamos a estar metidos allá abajo, entonces no hay forma de, pues, darnos cuenta si algo viene hacia nosotros. Sori se para firme, juntando los talones y como si fuera un saludo militar, agarra el mango de su hacha y dice, claro, capitán, nos encargaremos de al menos dar avisos por si alguna de estas bestias lunáticas nos ataca y si podemos contenerlas, evitaremos que lleguen a la nave. El capitán asiente y dice, muy bien, tengo plena confianza en ustedes. Sé que son bastante capaces de hacerlo. Sori se voltea hacia siempre y dice, ya oíste, tiene plena confianza en nosotros. Inocente. Igual, Bueno, Sori lo dice directamente delante del capitán, ¿no? Le vale, porque en parte es broma. sí, también lo de Senpa es en voz alta o con Death Stare. Y ya después deja para una risita. Cuando dicen eso, nomás ven que el capitán hace una media sonrisa. Y Zafir dice, eso es broma, ¿verdad? Disculpe, no soy muy apta para captar cuando los humanoides hacen bromas. No estoy tan acostumbrada como me gustaría. Estos mortales, su sarcasmo. No te preocupes, nuestras bromas tampoco son tan buenas. Al menos no las mías. Ves que ella se relaja un poquito y dice, qué bueno. No. Estaba temiendo que tener que, pues, encargarme transformada en Andragor y eso sería demasiado vistoso y ruidoso para este sitio. En 2 segundos tendríamos a los zombies encima. Probablemente a peores cosas. Los zombies para mí El serían cosa golem. de nada, aún en ejército. Esas cosas se rompen fáciles. Entonces no sé por qué nos preocupamos. Porque me preocupan que lleguen una manada como las criaturas que nos atacaron en el aire. Esas sí serían un poquito difíciles incluso para mí. Por eso hay que mantener el ruido lo más bajo posible. Ella siente y dice, sí. Bueno, como dijo el capitán, ustedes se encargan de eso. Y pues ya ven que el capitán hace una seña. Y todos los demás se van para adentro del barco. Van para la parte de abajo. Y solo se quedan ahí en la superficie con ustedes el cocinero que está terminando de preparar la cena. eh, Jim y, y Seyfried, pero después de un ratito la dragona se mete al barco también. Cork se acerca a Sor y le pregunta, ¿cómo crees que sea conveniente las posiciones de guardia? ¿Deberíamos cubrir a ambos lados del barco o estar todos juntos en un solo lado? Sori se queda pensando y dice, ¿podríamos subir al mástil y utilizar el nido de cuervo que usualmente se utiliza para el vigilante? Eso nos daría una visión de 360 grados alrededor de la nave. Supongo que de momento estamos bien. No, sabes qué, olvídalo. No, mientras estamos aquí no estamos bien. Sí, creo que mientras la cena está lista, alguien de nosotros debería subir ahí. ¿Alguien se ofrece o me dejan la primera guardia? Pues puedo yo subir a lo que viene siendo el nido de cuervo. De todas formas, también tengo me serviría para poder apoyarlos con tiro con arco. Uy, eso me interesa. Gracias por la sugerencia. Solamente recuerda, avisa primero. No sería bueno empezar a atacar directamente sin que el resto del grupo esté avisado, ¿de acuerdo? Si hay algún problema, silba 2 veces como un ave migratoria. Muy bien, muy bien. Escalar la torre de vigilancia. Qué maravillosa noche. Y pues ya, Cork se va a escalar la torre y pues
a estar ahí vigilando, esperando, ver qué cosas son las que va a encontrar y qué es lo que nos puede pasar en esta magnífica noche. No es el nido del cuervo, el nido del cuervo es ese de acá adelante. Ahí en Ah, el mástil pensé que... principal es donde está lo que antiguamente era la vela principal, que ahí sigue enrollada. Y donde están Ok. el soporte para los arcos estos de metal para los elementales de fuego, que son los que impulsan la nave. Ujú. Ahí es hay unas escaleritas, así que realmente no es como que escalar. Te das cuenta que están un poquito sueltas, de que se aflojaron un poco con el choque, pero pues al menos no salieron volando. Muy bien. Mientras los demás sí van, ven que el chef y Jimbo están haciendo una especie de... ¿cómo se llama? Varillas Sopa. brasileñas, algo así. Las que son la varita de metal y que tienen diferentes pedazos de carne o Espadas verduras. brasileñas. Eso, espadas. Thank you. Mm. Qué Hay rico. varias. Ujú. Ya después de Espadas un con momento. espadas literales. Sí. Ya después de un momento les pasa una a cada uno. Les dicen que pues hay un poco de lo que traían pues, se echó a perder con el choque y demás. Así que habrá que racionar un poco la comida, pero pues que hay suficiente para mantenerse bien alimentado al menos por unos 4 días. Quizás habría que ver si se puede cazar algo por la zona. Pero por ahora les entregaron su espada. Yumi. Pues Sori se va a apresurar un poquito a comer, y una vez que haya terminado su porción, me voy a ofrecer a llevarle su porción a Cork. Así le voy a llevar su espada y voy a igual trepar por la escalerilla de cuerdas hasta el nido de cuervo y entregarle su cena para que no la agarre ni fría ni comida, como dice Homero. Pues te llevan tu cena, Cork. Pues Corky igual agradece a los Tori por pues, el detalle, la molestia, y pues ya, que ahí sigue vigilando. De momento todo en calma y sin cambio. Pues ya después de Va, un pues. rato. Ujú. Dale, dale. No te voy a decir que si todo transcurre de manera tranquila, Sori va a esperar a que termine el turno de Cork, no sé, 1 hora, 2 horas, vamos a decir 2 horas para aprovechar, y se va a proponer para la siguiente guardia. Pues antes de que pase el cambio de guardia, ven que pues el cocinero puso otras espadas más igual a preparar. Ya que están listas, él agarra 4, le pasa 2 a Jimbo, y como se dice, y les dice, bueno, eh, si mal no recuerdo, el capitán les dijo que ustedes iban a encargarse de las guardias. Yo para eso no sirvo, pero sí para hacerles la comida, así que por ese lado no se preocupen, yo me encargo. Y si voy a llevarle esto a los demás, seguramente tendrán hambre. Y como quién sabe si vayan a dormir o no, van a necesitar energía. Así que les encargo el fuerte. Ven que se va Muchas gracias. con. Es muy amable. Ven que se va con el otro dentro. Igual se meten al barco. Y pues sí, ya después de un rato pasa el tiempo. Pueden hacer cambio de guardias. Ah, ok. Y entonces me bajo acá donde están los demás y esta Sori iría al mío cuervo, supongo. La pregunta aquí que les hago es: ¿van a dormir? ¿Van a descansar? ¿Se la van a aventar los 4 en vela? Corky, ¿cuál es? Medianoche. Si le preguntan a Sori, ella va a sugerir que más bien duerman ustedes, mientras el de guardia pues hace guardia, y si algo sale mal, pues los despierta, pero ya ustedes están descansados y no la avientan así como que en vela. Pues
Igual, Cork la acepta, pero le dice que mejor sería que también uno esté despierto en tierra por si necesitan escuchar la advertencia y que despierte a los demás. Y Cork se ofrece a hacer pues el que dé la primera ronda ahí de guardia, mientras Motoso y Sempa descansan. Bueno, E igual si deciden tomarse turnos, como jugador les recomiendo dejar Motoso hasta el final. Porque si los ve, puede que Motoso diga, están durmiendo bastante a gusto. Los voy a dejar dormir. no sería la primera vez. Tan amable y tierno como siempre. Pero si le dejan a Motoso que duerma, se queda mimido. Sí, dejámoslo dormir. Va, entonces la primera Pues, guardia la van a hacer Corky y Tori. Así es. Ujú. Sorry en el mástil, Korg en tierra. Va que va. Fíjense una percepción. A ver, ahí vamos. Percepción. ¿Dónde la tengo aquí? Ah, que la. Ok, Cork no va a ver absolutamente nada más allá de su botella de ron. Maldito Dios. Y pues... ¿de cuántas horas quieren hacer los turnos? Al menos una, pues no sé qué tanto vaya a durar. 4 horas, 3 horas. Somos 4. Yo sugeriría unas 2 horas. O sea, a lo mejor Sori baja del mástil y se queda en tierra despierta y luego despertamos por decir a Sempa. Y Sempa sube y se queda en el mástil 2 horas y luego Sori se va a dormir, Sempa baja a hacer la guardia en tierra y luego subimos a Motoso al mástil. O sea, así nos vamos como rolando. De 2 horas en 2 horas porque al final de cuentas van a ser 4. Te van a tocar 2 horas en el poste, 2 horas en tierra. Las 8. Va, me parece bien. Pues va. Ya después, pues Corky y Sori se quedan a hacer guardia. Tempo y Motoso se duermen. Pues, ujú. las primeras horas, para Cork, en lo que esta Sori baja y le dice que se puede ir a dormir y despierta a Senpa. Para él pasaron todas tranquilas, no pasó nada. eh, pero esta Sori sí alcanzó a notar desde el nido de Pues Jorge. No lo veía bien porque se veía entre la neblina, pero vio que un poquito más allá del río, más hacia el noreste, parecía haber un grupo de 4 figuras moviéndose. No sabe si se quedaron por ahí o se alejaron porque la neblina es bastante densa y ya para esa zona no, ¿cómo se distinguen más que siluetas. Pero vio que eran unas siluetas humanoides que movían de forma un poco extraña. No como si fueran los zombies que vio en el cementerio, pero sí como un poco de forma salvaje, un poco animalescas. También alcanzó a ver que había un par de zombies más en el cementerio activos al menos. Y que pues también se veían un poquito más activos conforme la noche empezaba a entrar. Fuera de eso no va a pasar nada. Al menos no durante esas 2 primeras horas. ¿Me recuerdas dónde dices que se movieron los primeros zombies? O sea, porque los segundos estaban en el cementerio. ¿Dónde estaban? Bueno, no zombies, las otras siluetas.
Sería la parte superior izquierda del mapa. Ah, ya como hacia la torre. Ujú, pasando el río que está ahí despuesito de la torre. Va. Pues entonces, antes de irme a dormir, no, corrijo, no antes de irme a dormir, antes de bajar del nido de, bueno, más bien bajo del nido de cuervo, despierto a Sempa, luego terminando mis 2 horas y le digo, tu turno, eh, sube con cuidado, por cierto, vi movimiento cerca del cementerio, creo que esos muertos vivientes están algo inquietos y más allá del río se está removiendo algo. Están lo suficientemente lejos, pero no queremos perderlos de vista por si deciden hacer una pequeña incursión, ¿ok? Yo me quedaré aquí despierta mientras tú estás arriba, así que, pues, suerte. Ya Sí. mando a Cork a dormir. Igual deberías de intentar descansar. Cualquier cosa les estaré avisando. Eh, Se talla un poco los ojos, se da unas palmaditas en la cara y tal vez si hay agua disponible se eche un poco para desamodorrarse y va a subir al pasto. Va a poner atención en los sitios en los que Sorelei mencionó que había movimiento. Muy bien. Tira una percepción ahora tú. Con la de Sori nos quedamos con esa para su siguiente turno. Pregunta, con eso de que Senpai y este Motoso ya descansaron aunque sea unas 2 horas, ¿no deberían de recuperar algo de vida? En- ¿Pueden, Pues, si quieren, tomar un descanso corto cuando comieron? Tirar sus dados de golpe para recuperar vida. Pero como tal, un descanso largo tiene que ser 8 horas seguidas. Yo sugiero, bueno, pues siempre puedes tirar, porque si algo nos echa encima en la noche, sí vamos a necesitar la salud. Yo creo que sí voy a tirar un dadito de golpe porque me faltan unos puntitos. yo tengo, ¿cómo Descanso se corto. llama? Le hacen los cubiertos hasta arriba de tu hoja. Ujú. Y ya nada más, Ok, ahí debe estar el tirar hit dice. ok. Me salió un Eso fue. poderoso 11, yo no necesitaba 3. Ujú. Y ¿Por nada qué no más, se me- un 3 recupere. Me encanta el icono de los cubiertos, es como muy explícito. Sí. Descanso corto. Comer. De haber tenido, que eran de 15, de haber tenido 19, ya 22 procesados. Creo que todos están curando. Puedes tirar más de un dado. Puedes tirar si quieres hasta tus 5 dados o puedes ir tirando hasta recuperar toda la salud. Corco. No, pues digamos, de momento ahorita estoy recuperando lo que sería el primer descanso No, es que que en un tuve. descanso corto, si quieres, puedes tirar todos tus hit dice, todos tus dados de golpe. O sea, tú decides en cada descanso corto cuántos tirar, los recuperas con un descanso largo. A ver, deja, solo tiro otro dado y ya, para no abusar tanto. Pues Creo no que es con eso. abusar, son mecánicas de juego, pero como gustes. ¿Tú, Sempa, no vas a tirar dados de golpe? Ah, no sabía dónde los tiró, perdón. En los cubiertos, el descanso corto. Pensé que eran nada más los que iban a dormir ahorita. No, eso fue para cuando comieron. El descanso corto es 1 hora, sea no hacer nada o comer. Técnicamente ahorita que están de vigilancia no cuenta porque pues están vigilando activamente. Ajá, y tú comiste cuando Cork estaba, ¿cómo se llama? Vigilando. Ujú. Ujú. Ahí cuando le No des salió la en... percepción. ¿Anda? No salió la tirada de percepción, ¿verdad? Sí, la de percepción sí sacaste 14. Ah, ok. Es que a mí no me Eh, parece. ¿Cómo se llama? Cuando le des es lo del descanso corto, aparece lo de hit dice. Dale en el dadito para tirar los dados. Tienes hasta 5. Puedes tirar los que gustes. Ah, ya. Ah, los tiré todos sin querer. Bueno, ya.
Tiraste 3 de hecho, pero ya estás a full. Y pues va. Pues ya una vez que Sori le dice a Cor que puede irse a dormir, me imagino que todos se están acomodando ahí junto al fuego. Pues tú, Cor, te duermes. Tempa, pues te dijeron como que en qué direcciones estar como que atentas, qué es lo que vio esta Sori. Y tú, Sori, no pasa mucho tiempo de que Cor se quedó dormido. Cuando te percatas que de esta casita de aquí abajo, de ahí luego de con ustedes, está aquí a la izquierda de tu personaje, derecha, pareciera que hay una criatura afuera de ella. Está doblando la esquina, entonces no alcanzas a ver muy bien qué es. Este, pero por cómo se mueve pareciera que ya lleva un rato afuera y Korg no se percató de ella nunca. O sea, ¿solo está de pie fuera de la casa como observándonos o solamente está de pie fuera de la casa? Sin Está ninguna, como sin darse cuenta de nuestra presencia. como, no parece que no se ha dado cuenta de su presencia, pero no está como dice como de pie, sino como que si estuviera como vigilando, porque la ves hace un rato ahí, pero que se está moviendo como si estuviera yendo hacia los lados. Digo, no alcanzas a distinguir bien que es porque la casa te tapa casi todo lo que es. Y luego de repente ves que se mueve y desaparece detrás de la casa. Ok. La escala del mapa es real, ¿verdad? Sí está como a 30 pies de mí. Sí, 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 las escalas del Son mapa como, está correcta. como 10 metros. Ok, pues sorry, no va a ser escándalo, pero voy a tratar de mantener siempre mi atención relativamente cerca de la casa. O sea, no quiero que me tome por sorpresa si la cosa esa se decide a agredirnos. Y voy a estar echando mis miraditas, mis escuchadas alrededor por si a alguien más se le ocurre alguna grandiosa idea. Y tú, Sempa, después de un rato, pues tienes ahí a la vista el golem, tienes a la vista el, el fantasma. Este, te percatas, no lo alcanzas a ver así como que completamente claro el cementerio, pero sí te percatas de que lo que te dijo Sori es cierto, los zombies que se veían dentro se ven mucho más activos. E igual, en un punto pareciera, donde está el golem, vieron que luego había un puente para cruzar el río. Un puente que está medio destruido y en bastante precarias condiciones. Alcanzas a notar que pareciera haber movimiento cerca del puente, por el otro lado del río. Y alcanzas a ver que el golem está así como sentado, como si estuviera desactivado o muerto. Eh, Alza la pura cabeza y la gira hacia el puente, en dirección contraria hacia donde ustedes están. Y se queda ahí quieto en esa posición. No hace más. Pues nada se ve que se esté acercando activamente, ¿o sí? No pareciera que se acerquen, al menos no hacia ustedes. Pero sí ves movimiento del otro lado del río, pero no sabrías qué es. Igual que con Sori, ves solo siluetas, se ven un poco animalescas. De repente se agachan y pareciera como si no anduvieran en cuatro patas, pero como si estuvieran buscando algo. Mirar un poco así como con las manos en el suelo también. Luego se alzan, pero están algo encorvadas. Y la silueta se ve humanoide, pero no es un humano, no es un elfo, no es nada de eso. No sabrías decir qué es porque es bastante borrosa. Mm, Ah, sí. pues Y ves que en el mientras río no hay se... más criaturitas de esas de las con flamitas. ah, mientras no se acerquen a rango de tiro, supongo que va a estar simplemente atenta observándolos con toda la ansiedad y mal yuyu del universo. Eh, y si ve que algo se acerca a rango de tiro, si
empezar a considerar bajar a avisarles directamente de ya están demasiado cerca, ¿qué hacemos? Pues va a pasar otro ratito. Tú, Sori, ves no sé, que lo que habías observado de la casa parece asomarse por el otro lado, como si estuviera rodeando muy lentamente la casa. Y alcanzas a ver ya que es como una especie de esqueleto. Ya han enfrentado esto, saben que no son muy duros, pero pareciera como si estuviera vigilando el esqueleto. Y según el patrón que tiene, tú sabes que en algún punto se va a poner por el lado que tienes tú de frente de la casa. Y de ahí a donde están ustedes es unos cuantos pies. Entonces sabes que en cualquier momento los puede ver y podría, no sé, reaccionar de forma violenta. Pues voy a... ok. Si lo veo a unos 30 metros más o menos, que es donde está la casa, voy a sacar una de mis jabalinas para tener la jabalina a la mano en cuanto se acerque demasiado o le ve intenciones de acercarse, pues tener el primer golpe. Y si ahorita de momento todo está relativamente tranquilo, pues me voy a esperar a que los monstruos desaten la violencia porque no quiero... Sé que empezar un combate será atraer la atención de otras criaturas. Ya pasan las 2 horas. El esqueleto parece que dura bastante en cada posición que se encuentra. Tu Sempa, pues ya empiezas a prepararte para descender. Para pues, ir a despertar a Motoso y decirle te toca vigilar desde arriba. Pero cuando empiezas a bajar, te llega un escalofrío. Mm. Y algo te dice que voltees hacia la torre. Volteo hacia la torre. El fantasma viene por nuestras almas. Te das cuenta que pues habías visto al fantasma. De repente bajaba hacia la parte inferior de la torre, luego volvía a subir. En esta última, cuando ibas descendiendo, de repente cuando sientes escalofrío y volteas a ver, te percatas de que el fantasma como que ya te vio y nomás te está viendo fijamente desde la torre. No pareciera acercarse más o bajarse, porque pareciera como si los estuviera vigilando desde la torre. Pero sientes ese escalofrío pues, de estar siendo observada. ¿Estoy bajando o todavía estoy en el nido? Estabas empezando a bajar del nido cuando sentiste el escalofrío. Por decirlo, habías Bueno, bajado entonces, 2 escalones. si estaba empezando a bajar normal, va a empezar a bajar apresuradamente. Tal vez los últimos escalones, sí, son escalones también ese tipo. Los baje de un salto y se esconda detrás del palo de la cosa esta Del del mástil. nido. Ujú. Mientras tiene una pequeña ataque de taquicardia y va a asomarse así tantito a ver si la cosa le sigue viendo. Sí, te sigue viendo. Esto me lo gano por molestar a Motoso, me lo gano por molestar a Motoso. Hablando de, creo que voy a poder mantenerlo despierto. Voy a buscarlo. La Ok. cosa me sigue viendo. Sí, en algún punto te deja de ver porque la inclinación del barco pues ya lo te termina de ocultar. Eso es prácticamente cuando te bajas del barco hacia donde están los demás. Pero si hasta el último instante que tú lo alcanzas a ver, ves que te está vigilando. Pues, Motoso, te toca que el fantasma de la torre te vigile. Que diga, te toca subir al nido de cuervo a vigilar. Y ya después despierto a todos, ¿verdad? ¿Cómo? Y ya después despierto a todos, ¿verdad? Nada más para que le repitan el plan. No, teóricamente me tendría que despertar a mí, ¿no? No, se supone que Sempa se queda despierta en tierra, Motoso en el Ajá. mástil, y Ah, cuando Motoso baje del mástil, ¿quién más Tiene está que en la fogata? ¿También está Jimbo?
No, los otros se fueron para dentro del barco. O sea, solo tiene que- los que estamos aquí. Ujú. Chale. Pues para entonces, ¿cuántas horas habría dormido Cork? Para cuando termine Motoso su guardia. 4 horas, tengo 4. entendido. Ujú. Es bien poquito. Nos falta gente. Pueden ir a Ah, buscar a alguien, por ejemplo, a Jim adentro. sí, yo sugiero que yo voy a decir a esta a Cork que cuando termine, vaya, busque a Jimbo y le pida que suba al nido de cuervo. Que sería su turno. ¿A Corco De- o a de Motoso? buscar. No, le digo a Motoso. Cuando Motoso baje del nido del cuervo, le tocaría a Jimbo estar en el nido y a él estar en tierra. Va que va. Y ¿qué te iba a decir? Antes de que Sori se vaya a dormir, les voy escucho la información de lo del fantasma. Y les digo, la casa que está ahí cerca, a unos 10 metros, también hay una criatura, parece una especie de esqueleto, que parece estarnos, bueno, vigilando la zona, no diría directamente a nosotros. No me siento muy tranquila de atacarlo si no ha iniciado las hostilidades. Ustedes saben, podríamos llamar a otras criaturas, pero solamente para estar atentos. Y le digo específicamente a Sempa, que es la que va a estar aquí en corto. Le, le echaré un ojo. Igual, el fantasma me dio muy mal yo no sé qué puedo hacer desde esa torre. Aparte de echarte un mal de ojo. Pues, entonces, si Motoso se va para el nido del cuervo, tírate una percepción. Sori se va a descansar y Senpa se queda, pues, abajo. Ay, ese 2 me estaba. Coqueteando. Sí, casi. Literal estaba a punto de caer en el 2. Sí lo vi. Ay, se inclinó. Pues un 14. O sea, subes y todo eso. A lo mejor al principio te sacó un poco de onda lo que te había dicho esta Senpa. Pero ya que subes, lo primero que ves es al fantasma. No está viendo ya hacia dónde están ustedes. Si no lo ves rondando por ahí. Y dices, y te da como que, eso es lo que me habrá dicho Senpa. De ese fantasma que está ahí. ¿Ese será un fantasma? Bueno, desapareció tal vez, pero tendría que preguntarle. Pero me dijeron que me quedara aquí. No lo hagas, motoso, no vale la pena. Quién sabe. Chance y es un fantasma buen pedo. Pues van a pasar unos 15, 20 minutos de que Sori se quedó dormida y siempre le tocó estar vigilando en la parte de abajo. Cuando tú, pues sí, viste obviamente el esqueleto que te señaló Sori. Y tú lo viste que estaba en el mismo lugar. Y nomás se movió un poco de un lado a otro como si estuviera vigilando. Cuando ves que se mueve más, gira y camina hacia donde están ustedes. Ves que da un par de pasos, se detiene. Empieza como a vigilar, igual a hacer un movimiento como de cabeza primero hacia la derecha. Luego va hacia la izquierda. Luego otra vez empieza a la derecha, se detiene. Y ves que gira la cabeza muy lentamente hacia donde están ustedes. Levanta lo que pareciera ser una espada, pero se ve bastante maltrecha, rota, desgastada. Se ve de color como rojiza incluso. Tú dirías que pues no tantos años aquí y demás, pues ya está toda oxidada esa espada. Ves que la levanta con su brazo, apunta hacia donde están ustedes y abre la mandíbula.
¿Qué vas a hacer? ¿Cómo disocié? No, eso era para Senpa. Ah, Eh, Sori dijo que chifláramos 2 veces, así que... ¿Duda, chiflas así de bajito como con miedo? No, pues el punto es que nos escuchen los compis, pero no más monstruos. Y mientras hace eso, sí va a dirigirse como hacia donde están el resto de sus compañeros para pues alertarlos y despertarlos porque la cosa ya no rugió. ¿Vas a llegar y nos Pero despertarías de manera amable o nos patearías para que despertáramos? el método de Senpa sería más como, pues están acostaditos, se los agarra de la camisa, del pecho y los sacude así, ¡ya viene el monstruo! Me imaginé a Senpa agarrando a Corky y aventándoselo al monstruo. Korg, yo te elijo, atácalo. ¡Orc! Muérdele los tobillos. Yo soy un puchamón. Entonces despiertas a tus compañeros. Pues sí, ya viene la cosa, ¿no? ¿O Pues, es lo que yo entendí? ¿Entendí mal? no, entendiste bien. Pues ya viene la cosa. Tengo que despertarlos. Ok. Cuando tú haces eso, pues ves que esa cosa empieza a avanzar hacia ustedes de forma lenta. Y de dentro de la casa sale otro. Son Eh, dos cosas. Korg, Sori, me imagino que no van a ser difíciles de despertar, que en cuanto en pase eso los despierta. Sí, pues solo han sido Con otra cosa. 4 horas las que he tenido de descanso, pero sí, despierta luego, así como algo desorientado, pero ya hasta que escucha a Senpa que dice que algo se acerca, pues se levanta y alista el arco para ver a qué le vamos a tirar. Va que va. Pues ya se despiertan y todo eso. Y ven hacia donde Tempa está viendo o apuntando. Ven que se acercan dos esqueletos. Pero antes de empezar cualquier cosa ahí, tú Motoso, pues viste el espectro que te dijo Saki, que te dijo Senpa, perdón. Pero igual ves al golem este. Y te llama de repente la atención. Que ves que empieza muy lentamente y como si le costara mucho trabajo incorporarse, empieza a pararse. Ves que su cabeza ya no está viendo hacia el piso como estaba cuando lo viste la primera vez, sino que ahora está viendo hacia el puente que está ahí luego. Y ves que mientras se está intentando incorporar, eh, sigue viendo hacia la zona del puente. Y en el puente alcanzas a ver 4 figuras entre la neblina que se están acercando. No distingues qué son, solo ves que son unas formas como humanoides. Que parecieran estar cruzando el puente. Y a las cuales aparentemente es lo que hizo que el golem se activara. Eso es para ti, Motos. ¿En qué puente? Si volteas tu ficha hacia el otro lado para ver hacia arriba, ahí donde está el Jaja, no golem, veo. ¿qué alcanzas a ver el golem aquí? Sí, muy apenas. Ujú. Está en Pues el límite del rango de visión. ahí arribita no sé si ves con lo oscuro que se alcanza a ver como un puentecito por donde está el río. Esto de No aquí alcancé. es un puente. Ah, ya, eso es un puente. Ajá. Ya. Y pues te digo, ahí Entonces, entre la neblina alcanzas, no ves qué son, porque pues la neblina ya no te deja ver, pero ves que hay unas 4 figuras, como humanoides,
que se están acercando y qué es lo que están haciendo que el golem se levante. Igual ves que el espectro también se acerca hacia ese lado. El espectro que ahí sí no lo alcanzas a ver, pero está arribita de la torre. Ok. En cuanto veo que el golem empieza a reaccionar, me vuelvo a tapar la boca. Más vale prevenir que lamentar. Ya estoy más cerca del golem. Estoy casi en el mismo rango en el que Senpa dijo que si hablaba el golem me iba a comer. Completamente válido. Y de ahí en más nada más voy a estar vigilando, esperando que el golem se vaya más lejos. Pues los de abajo tienen turno antes que los esqueletos. ¿Qué quieren hacer? Pues literalmente ya están los Los llevan. esqueletos en zona así como que digamos que consideramos que ya es permitido poderlos atacar, poderlos destruir. Pues los esqueletos van caminando hacia ustedes de forma agresiva, con espada en mano y acercándose. Pues Cork les va a tirar a uno de ellos un flechazo. Va que va. Señálalo y pues hace el ataque. Sí, ok. Creo que es este. Entonces selecciono al enemigo y ahora sí. Ahí voy. Y vamos a darle con la. Ahí va. Oh, me lleva. Un 11. ¿Entra o no entra? Ah, Disparas, tu flecha va directito hacia el esqueleto, pero pega en una pedazo de armadura que todavía de los que le quedan fijos a los huesos. Y la flecha nomás rebota por un lado. ok. Ok, ¿quién sigue? Sería Senpa o Sori. Y están en rango para que ¿cómo se llama la cosa esta? De enraice. Tengo entendido que sí, son como 60 pies lo que tienes con el hechizo y están a 12, 15 pies. Nada más que me deje abrir mi ojito porque se me acabó raro. Wow. Ya, pues un entangle. Tienes rango de 90 pies con el Entangle. Es maravilloso. Y déjame. Entangle, ya está. Deja hacer la salvación de destreza. De fuerza, perdón. Ok. Este de aquí no la pasó. ¿Dónde está? Este no la pasó, pero este sí. Es como las ramas al mismo que le tiró Cork el flechazo. Lo empiezan a volver, pero las rompe. Y el otro intenta, pero lo terminan apresando. Me escondo detrás de Sori. Ah, Sori, te toca. Ok, pues pensaba lanzarles una jabalina, pero dado que ya están cerca, voy a usar mi movimiento para moverme hasta aquí. Y
Los dos están. ¿Quién dices que se liberó? ¿Cuál de los dos está liberado? ¿Está libre? El de abajo. De abajo. Ajá. A ese. Pues déjame giro mi token para poderlo ver. Ahí está. A ese, con el blanco, lo voy a targetear y le voy a hacer un ataque con mi gran hacha. Mal. Ande, un 25 25. a dar. Pega. Va el daño. Daño. Aquí está. Un 16. Con esos ¿Sobrevive? montes. Mm, Mal no recuerdo, estos güeyes son. Les entra más fuerte esa, ¿no? ¿O era el No, así es el daño contundente? cortante. Sí, el daño cortante le sienta normal. Pues no, está muertito. Lo matas. Los Ok. baratas de un hachazo. Pues Bueno, tengo ataque extra, así que voy a utilizar mi otro ataque para el otro esqueleto. El otro va con ventaja porque está atorado. Arre. Entangliado. Creo que Ah, ahí te señalas a ti. sí, no, es que ¿cómo se llama? Tengo que cambiar la herramienta. Ahí está. Ajá, ahora sí, blanco y ataque. Bueno, tiré normal, si no le pego, tiro de nuevo. O si quieres Es tira un. otro en caso de que sea crítico. Ok, Si va. no, ese entra. Nah, Igual. entonces tiro el primero. Bastante mala tirada. 11 de daño. Pues le causas mucho daño, pero no termina muerto. Le revientas varios huesos y demás. Se ve que apenas se puede mantener en pie, pero pues todavía sigue ahí vivo. Ahí me voy a quedar. No voy a activar mi rabia todavía porque no parecen ser especialmente fuertes. Que termina mi turno. Muy bien. Pues lo que va a ser el Y esqueleto en su seguiría turno. Moto. Motoso no está en este combate. Pero el golem no se dirigía hacia el barco. Y al barco no. Tomás estaba No, empezando a levantar. Ah, ok. Y si le gritamos a Motoso, creo que no nos va a poder contestar porque no quiere atraer al golem. pues no, se lo comen. ¿Estás viendo lo gigante que está el golem? Sí. El esqueleto va a intentar zafarse. No lo logra. Se va Cork. ¿Cuál es el que queda vivo? Este. Eso, ¿verdad? Ujú. Ok. Bueno, pues a ver. Ahí vamos con otro disparo de flecha. A ver, espera. Ajá. Ahí vamos. Un 27. Más que Entra. perfecto. Ujú. ¿Y dónde le doy para el daño? ¿En dónde dice damage? ¿Tiraste con ventaja o tiraste normal? Pues normal. Si quieres, tira otra vez el ataque porque va con ventaja. Porque está atrapado, enraizado. Ok, ok, ok. A ver, ahí voy. Ah, Vamos a ver si no es un ah, crítico. no, espérate, eso vuelvo a tirar. Ahí va, otra vez. Este, Sí, haz otra tirada normal. Ya nomás para ver cuánto es. oh, listo. Es un 13. Sí, no, pero igual el que entraría a ser el más alto que es el 27, así que tira tu daño. Nomás quería Ok, ver que no ahí fuera va. un crítico. Ajá. Va a ser normal, ¿verdad? No critical. Sí, normal. Ahí va. Un 10. Y pues, Sori, ves como una flecha zumba junto a ti, le pega al esqueleto y lo remata. La Israel nomás sale botando por allá. Y tírense los tres una percepción.
A ver, ahí vamos. Percepción. A ver qué es lo que nos depara este boss. Ah, qué tirada tan cruel. Bueno, no ha sido un 1, es lo bueno. ¿Sí salió mi tirada? Sí, sacaste un 14. Porque al ver que acá hay el último esqueleto, se relaja, dice, acabamos con ellos, sin que nada más viniera. A lo mejor no se sienta o se queda ahí paradito, pero para Kor ya todo está bien. Son menos fuertes de lo que parecían. ¿Quién ¿Tú le vas quiere a tirar bomba? Percepción? Ok. Pues están diciendo eso. Eh, tú Senpa te alcanzas a percatar que del lado de la casa esta que de acá, que es donde habían escuchado ruidos, ves salir a dos criaturas. Alcanzas a ver que son dos zombies que van en su dirección. Acá de tu lado izquierdo. Y tú, Senpai, alcanzas a escuchar que otros más vienen de la parte sur, de la casa siguiente que está ahí de luego. Y alcanzas a ver que empiezan a salir otros 4 esqueletos. Lo siento, Corchito, creo que todavía teníamos más compañía y señaló hacia dónde vienen los zombies. Hacia el lado de acá de la otra casa, ¿no? Ajá. Ok. Ah, por Dios. ¿En serio no pueden dejarnos descansar un momento? ¿Cuántos más Parece, malditos tendremos que matar? parece que sí. Ok. Bueno, creo que la estrategia debe ser la siguiente. Tal vez Tempa y yo nos encargamos de estos dos. ¿Tori crees poder con esos dos? ¿Por entretenerlos hasta que terminemos con estos? Soy levanta el pulgar. Muy bien. Bueno, basta de pelear con narco. Vamos a entrarle a los espadazos. Momento ya voy. Ok, mientras están ustedes con eso, un motoso es como el golem se termina de incorporar. Se prepara para dar un paso. Pero a la hora de que levanta el pie izquierdo y para dar el paso, la pierna de debajo de la rodilla se parte ahí y hace que el golem caiga al piso. Todos escuchan un ruido fuerte, como si algo se hubiera derrumbado. No saben ustedes qué fue. Lo único que sabe sería este botoso. Y alcanzas a ver cómo lo que pareciera ser 4 ratas gigantes se le echan encima al golem que está derribado. Uy, justo no alcanzo a ver. A ver, espera, a ver, shift. No, no alcanzo a ver. Ahí. Motoso, en sus impulsos Ahí de crear. apenas le alcanzo a ver la pata al golem. Si quieres puedes acercarte un cuadro más en el nido del cuervo para que veas un poco más. Ok, ya veo una rata. Ujú. Es como se le dejan ir 4 como ratas, pero grandotas, tamaño humano. ¡Lul! Esa nada más tiene como 2 píxeles que apenas entran en mi rango de visión y aún así la acepta. Es más, le voy a tomar screenshot para que vean que justo muy apenas entra en mi rango de visión. Sí, apenas ve una puntita de los dedos del pie. Sí, por las uñas. Sí.
Es como el golem Ah, empieza a tirar golpes con las manos, intenta reincorporarse, pero eh, pareciera que a la falta del otro pie sí no logra levantarse. no manches, el golem se va a comer a las ratas porque están haciendo ruido. Y puede que yo sea el siguiente. Nomás va a estar viendo con miedo. Pues cuando está haciendo eso, de repente ves que ya no está el fantasma. De repente ves que aparece junto a detrás de una de de esas ratas y luego desaparece. Y pareciera que la rata esa está como si estuviera luchando contra sí misma. Ves cómo se lleva incluso las garras a a la cara. Y después de un momento se queda quieta, se calma, levanta y empieza a atacar a una de las suyas. Esto es una película de serie B para motoso. Y ahí nos vamos a quedar con Motoso porque me imagino que Motoso va a estar con la boquita tapada sin decir nada. ¿Sí? Pues ya se paró el golem. Ya se lo puede comer. Y pues de acá, ¿quién quieres empezar? Korg, Sempa, Sori. Ay, vamos con Cord. Voy a atacarlos con las dos espadas, a ver. Ay, Cambia, ¿cómo hago para? Ajá, token control. Ajá, creo que ya. cambia la herramienta más bien. También recuerda que puedes avanzar con las flechitas del teclado. Ah, cierto, ok, bueno. A esta distancia sí puedo hacer ataque cuerpo a cuerpo o tengo que estar cuadro a cuadro de ellos. Cuadro a cuadro para que sea cuerpo a cuerpo. Ok, listo, ahí Y está. no se te Ok, olvide señalar a quién vas a atacar. ok, a él lo voy a atacar y veamos. Vamos con el ataque de las espadas dobles. Y que, si no me equivoco, es esta. Ajá, ahí va. Ataque normal. Un 20. ¿Entra? ¿Entra? Sí, Ok, entra. ahí va. Y el daño. 10. Nomás déjame checar. Pues le haces daño, le arrancas una mano, eh, se le cae, no sangra ni nada, porque pues ya esta cosa ya está bien muerta, pero se sigue moviendo. Y pues no lo matas, sigue activo. Ah, Ahora, maldito zombie. Tempa o Sori, ¿quién quiere seguir? Pues, a ver. Acá. mm, Voy a activar mi cosa de las esporas. Ujú. Y voy a ponerle un Shidele a mi bastón. Por cualquier Ok. cosa. Ujú, Tiro ujú. el dado. Todavía tienes tu acción, ya que lo de las esporas es como Ah, reacción y el chile es una bonus action. pues le voy a dar un bastonazo al mismo que le dio Corchito. Selecciónalo y golpealo. Mm, Fíjate. Ah, que era acá, acá. ¿Sería en ataque o en spell
Spellcasting Attack. ¿Con qué lo vas a atacar? Con el bastón un Shilelagh. Aprovechando el Shilelagh. Según Shilelagh. ahí nomás sale el de Quarterstaff y te debería de sacar para el ataque. Por eso es que me sale una ventanita con Attack y Spellcasting Attack. Ah, Mira, te lo muestro. sí, ya lo estoy viendo. Supongo que va a ser el de Spellcasting Attack para atacar con el de lo del Shillelagh. ¿19? 9 entra. Tira el daño. La Ese mía no 7 es estuvo atacar a... bastante cerca. Y el de las esporas, ¿no? Ujú. Ah, y pues ves cómo le metes el golpe, le haces bastante daño. Ves cómo empiezan a salir manchas de la piel del zombie. Y tú reconoces esos que se van a empezar a hacer como honguitos. Pero todavía sigue con vida. Te va Sori. ¿Qué vas a hacer, Sori? Ves que los esqueletos están acercándose. Ok, entonces al que tengo allí le voy a recetar mi hachazo. Normal. ¿O sigue siendo con ventaja? Este ya está muerto. Que tienes ahí luego, Al luego ya que... están muertos. Serían más bien los 4 de acá abajo. Ah, perdón. Si ya está muerto ese güey, déjame ver, entonces me voy a mover aquí. Ah, se me olvida que tengo que cambiar la herramienta. Me voy a poner aquí. Sí, ahí. Y ahora les voy a tirar con mi arma de aliento. Voy a usar mi arma de aliento para atacarlos. Dice que es un cono de 15 pies. No sé, ¿alcanzaría a envolverlos a todos? Un cono de 15 pies, ¿verdad? Ujú. Sí. Va, entonces tienen que hacer una salvación contra... supone que es mi 8 más mi modificador de constitución más mi bonus de competencia. El bonus ahorita está en 3 si no estoy mal, ¿no? Entonces Ujú. 6. Una salvación de destreza contra 14. Salvación de destreza contra 14, ¿verdad? Ujú. El primero la pasa. Shit. Segundo la pasa. Nomás por el modificador, maldito. Ujú. ¡Ah, maldito! Este también y... Uy, ese Justo. 20 estuvo cerca, pero... Todos la Tengo pasaron. entendido que de todos modos se tragan la mitad del daño. Déjame Ujú. ver. Según yo sí, ¿no? Sí, la mitad del daño. Pues tiro el daño. Ujú. Sí, para ver cuánto es. Supone que es 2 dados de 10. Ah, Ahí caray. viene lo del roll damage, ¿no? En lo del break weapon ya. Sí, sí, nada más que no ha crecido. O sea, como era una característica que agregamos, sigue como un dado de 10. Pues, ¿puedo sumarle un dado extra aquí? Déjame ver. Más un de 10, a ver si sale así. Roll. Sí, sí salió. Ah, sí, ahí está. Entonces se tragan la mitad de 11, que en este caso serían como 5, bueno, 6 más bien. Ujú. Y es daño radiante, si no estoy mal.
recuerdo, creo que sí es lo que habíamos puesto. Pues les dañas a algunos, no tanto a lo mejor como te hubiera gustado, pero si los dejas algo mermados, se ven algo quemaditos. Esa fue mi primer ataque, como mi segundo ataque, pues como no me gasté todo mi movimiento, quisiera avanzar otros 5 pies para tener a uno de ellos a rango y hacer otro ataque. A ver, va a ser... ahí está. Con la herramienta, no, espera. Primero me muevo. Me muevo aquí. Y ahora con la herramienta lo selecciono y hago el ataque del hacha. Normal. ¿16 pega? Sí, pega. Ok, va el daño. Normal. Esa cosa está bien muerta. Ok, pues ya... bueno, nada más voy a utilizar mi acción bonus para activar mi rabia. Va que va. Y pues vamos primero con los zombies. El zombie que atacaron te va a atacar Cork. Te va a dar un golpe. Como que ellos traigan armas. Y te pega en la armadura, pero no te hace daño. No sientes como el golpe pum, pega y no te hace nada. No traspasa tu armadura. Luego el otro zombie va a hacer exactamente lo mismo. Ya va el zape. 16 y pega. Y te hace 4 de daño. Sientes como te golpea con sus garras, te corta un poco la carne, la piel, te alcanza a traspasar tu armadura apenas. Te hace un poco de daño. Ay, ¿puedes repetirme? Es que tuve problemas, que se me descargó un auricular y pues tuve que cambiar. Ah, sí, decía que los zombies que te atacaron, los dos a ti, Ah, el sí. primero, tu armadura no pudo, golpeó en tu armadura y no te hizo daño. El otro sí alcanzó Ah, apenas a traspasar la armadura. Parte de su golpe se fue en la armadura y el otro sí alcanzó a darte a ti y te hizo un poco de daño. 4. Y ya te los descontó. ok. Y es lo que van a hacer los dos zombies. Ahora los esqueletos van a atacar a Sori. El que atacó, pues no está muerto. Igual voy a ir desvaneciendo los muertos para no equivocarnos. El otro esqueleto te va a atacar, el que tienes ahí junto a la mano. Te va a atacar con la espada, una espada que trae. Y no entra, pega en tu escudo. ¡Pum! ¿Qué traes escudo, no? Sorry, trae escudo, sí. Pega en tu escudo, y desvías el golpe. Ves como los otros se mueven, pero no se acercan. Ponen un poco a rango y se separan para evitar que les vuelvas a aventar el aliento de fuego. Y te van a atacar con arco corto. Falla. Ok, ¿el turno Hawk? No, ahorita están los enemigos atacando. Ok. Y él se te da por los pelos. Es como una flecha pasa volando por encima de ti.
La otra sí sientes como se te encaja en un hombro. No te causa mucho daño, pero ouch, duele. Realmente te hizo casi nada. Uno de daño. Y pues sigue ahora sí Cork. Ok, bueno, pues ahí voy otra vez contra este, que es el que ya está próximo a morir. Y pues igual ataque otra vez con doble espada. Espera, aquí está, ¿no? Ahí va. Pega. ¿Sí? Ah, es que no me aparece aquí el, ¿cosa? La tirada, el dado. Fue un ¿Qué 24. salió? Ah, ok, Ya entonces sumándole. tiró el daño. Sí. Ok, ahí va. Un 7 de daño. Lo matas. Llegas, le vuelves a encajar la espada y y matas al zombie. Ujú. Cae el piso muerto con una última exhalación y de moverse. Te vas en paz. Todavía queda un zombie más ahí. Pues al que queda le voy a intentar dar de nuevo con mi bastón, Ok, va. esperando que eso y lo que queda de esporas acaben con él. ¿No? Pues acércate, pégale. Dale con todo. Ojo, se Crítico. muere, lo parto a la mitad con un bastón. ¿Vieron eso? No lo voy a repetir jamás. Para el damage y en crítico. Mm, Jojo. Déjame aplicar. Si quieres, alza el ataque de las esporas. A ver cuánto daño le hace a las esporas. ¿Dónde estaba? Sí. Pues llegas, le metes un bastonazo. El zombie se destantea tantito, da un paso para atrás para estabilizarse. No lo matas, pero sí le hundiste un poco el cráneo. ¿Es algo? Ujú. Y vamos de vuelta con Sol. Ok, tu turno. Tienes uno enfrente, uno a la izquierda y otro a la derecha. Que definitivamente voy a usar la acción ataque, así que voy a hacer primero el hachazo en contra de el que tengo ahí a quemarropa. Gran hacha. Mal. 13 pega. Por los pelos, pero pega. Ah, ok, vientos. Daño. Normal. Un 20 de daño cortante. Está muerto. Llegas y es el Ok. hachazo, apenas pasa la armadura y lo desbaratas. Entonces voy a usar mi movimiento para acercarme a este de aquí. Y voy a usar mi ataque extra para pues a ver si lo tranquilizamos al fulano. Crítico. Va el daño. La cosa ya está muerta, nomás no le han avisado. Sí, no, está 2, 3 veces muerta. Dado que es un esqueleto. Y pues, 41 de daño. no, lo haces polvo, le desbaratas la mitad del cuervo y nomás quedan pedacitos de hueso pegados por el piso. Ok. Pues Y nada más. pues, Termina mi turno. y pues ahora sigue el zombie que sigue vivo por acá. El que está con Thor. Ajá.
Lo que va a hacer ese zombie eh, va a atacar a Senpa, ya que fue el que le causó más daño ahorita. Y te va a dar un golpe con la mano. Va a dar tu cachetada. Pero pues, vaya, no entra. Ves que intenta golpearte y vaya. Pasa su mano cerca, pero no te da. Necesito una manicura. Sí, me imagino a Senpa viéndolo y diciendo eso. Y pues, regresando, pues allá no hay más zombies, así que ya no hay quien ataque. Regresando del otro lado, el otro esqueleto que queda va a tirarle otro flechazo a esta Sori. Pega. Ouch. Y flechazo. Güey, me equivoqué. Señalé al enemigo que no era. ¿A quién señalaste? Al mismo zombie, al mismo esqueleto en vez de a Senpa. Si fueron 8, entonces serían 4 de daño para esta. A Senpa, para Sori. Uh, hacen 4 de daño, Sori. Sientes nomás el flechazo como pega en tu hombro por la parte de atrás. Y pues, nuevo turno de ustedes. Oh, Ok, Senpa, pues, ahora sí les va. ok, Thor va a eliminar a ese zombie de una vez. Otra vez, golpe con espada. Ahí vamos. Ay, ¿me pueden salir qué salió? Porque no aparece a mí ya el dado. Igual en el chat debería de salirse el resultado. Fue un 12, pega el daño. Sí, es que ese es el detalle, tanto como en la plataforma ni como en el chat me sale el resultado del dado, ni del daño. Ok, ahí nomás ahorita que termines esto, recargas la página y con eso debería de volverte a salir. Ok, déjale, aviento el daño. Ahí va. A ver, tú dime qué salió. Salió un 5 que se va pues, a 10 por los modificadores. Y pues terminas Ujú. matando al zombie. Ok, ya está muerto. Ya. Ok, deja recargo la página. Tú Senpa ves como Cork mata al otro zombie. Cae al piso muerto. Cuando cae al piso no va a hacer un... Y deja de moverse. Eh, Ori te va. Nada más queda un esqueleto atrás de ti. Va, pues vamos a ponerle todo el empeño a ese fulano. Me giro, me muevo esta herramienta, lo señalo, va el ataque, gran hacha, mal, Pega, 17, tiro daño. pega. Ah, caray, tiro otro ataque, perdón, no, tiro daño. Es damage. Va. 25 de daño. Y pues llegas y desbaratas otro zombie con tu granacha. Otro esqueleto, perdón. Llegas y le pasas, rompes huesos, cae al suelo ya muerto. Otra vez. Va, pues me quedo alerta por si más gente se quiere adjuntar. Pues ahorita ponen atención. Escuchan ruidos en otros lugares, como se dice, el pueblo y demás. Pero no parece que ya nada. No parece que algo más vaya a acercarse.
Tempe y Corgo en esa gran casa que está junto a ustedes. Escuchan ruidos, pero no, ¿cómo se dice? No logran ver que nada salga, que nada más los vaya a atacar. Y voltean a ver hacia dónde está Korg y todo eso. Hacia dónde está Korg, hacia dónde está Motoso. Probablemente lo vean con la boca calladita y viendo muy fijamente hacia el norte. Ok, ok, si vemos pues que ya no hay más enemigos que se nos están acercando y pues rondando, creo que Korg subiría para preguntarle a Motoso que si ha visto algo nuevo, hay algo que reportar y lo voy a ver creo que con sus manitas ahí tapándose la boquita. Igual creo que puso que ahorita venía. Ujú. Aunque fue hace como 15 minutos, entonces ya regresó Motoso. Sigue muteado. Ujú. Igual puedo dar una ojeada alrededor para ver si no viene nada más. Sí, tírate una percepción. Sí. Voy. 20cito. Un 20cito bastardo. Un 20 sucio. Pues empiezas a ver alrededor. Te digo, pues escuchas los mismos ruidos en la casa grande. eh, no ves que nada más se acerque. Pero escuchas en dirección hacia el norte, hacia donde se escuchó el ruido anteriormente fuerte de que algo cayó. Eh, escuchas sonidos como de pelea, como si algo estuviera peleando. Tú si llegas a subir a Motoso para preguntarle cosas y ves hacia dónde se le está viendo igual, alcanzas a ver un grupo como de ratas muy grandes, dos peleando entre ellas y otras golpeando al golem de piedra y el golem de piedra intentando golpearlas desde el piso. Mm. Vaya, esto Mientras es se algo meten que entre ellos, no deberíamos meternos, ¿verdad? ¿Cómo no entendí lo que dijo Senpa? Mientras se meten entre ellos y no hacia nosotros, deberíamos de dejarlos, ¿no? Mientras se meten entre ellos estaremos bien, creo. sí, pero por si acaso deberíamos de ir preparando tal vez uno de los cañones en caso de que el golem, si sale victorioso y quiere venir a dar pleito acá, tengamos una forma de derribarlo. Golem, que ya está derribado, que no tiene un pie. Derribarlo otra vez. Suena bien. Bueno, hundirlo más de lo que ya está. Me imagino, no sé que sepa que Core le está pasando la información a Senpa y a Sori de lo que están viendo él y Motoso. ¿Sí? Me posicionaría pues por aquí, por la... bueno, si ellos están cerca de aquí, del barco, y pues yo me puedo poner aquí en lo que es de la borda, así, no sé, entre medio hablarles, tal vez algo un poco fuerte para que sepan. Sí, sí, pues. No quieres que haga un gran nivel de... Papá, papá, jiji. Es completamente tu elección si quieres hacer esos ruidos. Motoso, Core se acercó contigo a preguntarte algo. Y en eso vio también la misma escena que tú estás viendo. Como el golem y las ratas esas están peleándose. Si me pregunta algo, yo sigo con la boca tapada.
Te va a decir, descuida, no creo que puedan escucharnos hasta acá. Y no creo que hayan escuchado el ruido de la pelea que tuvimos hace rato. Volteó a ver al golem. ¿Sigue distraído? Siguen peleando dos ratas entre ellas y las otras dos con el golem. En un punto ves que aparece otro fantasma y que se empieza a acercar hacia donde está el golem y las ratas. Y entonces escuchas que una de ellas suelta como un chillido. El chillido lo escuchan todos, no solo Motoso. Y ven como tres de ellas salen corriendo Ujú. de regreso hacia el puente y pues desaparecen en la bruma. Esa cosa se queda parada junto al golem, viendo cómo se van las otras ratas. Y de repente ves que nomás el golem le suelta un golpe a la otra que se quedó ahí. Pega contra el muro y ahí parece ya no moverse. De repente ves que vuelve a aparecer el otro fantasma. Y después ves que se entra en la torre de vuelta. Y minutos después lo vas a ver aparecer de vuelta en la parte de hasta arriba. Y el otro regresa por donde llegó. Y nomás ves como el golem está ahí tirado, se queda ahí y se queda muy quieto. Ok, entonces me destapo la boca y le susurro a Cork. ¿Crees que así no nos escuche? No, creo que no. Y parece ser que está ya en una posición un poco más débil. No creo que ya represente tanta amenaza. Además, si quisiera acercarse siempre, podemos utilizar uno de los cañones. Volteo a ver, ¿todavía están los cañones? ¿Sí? Ok. Pues, Mm, ujú. ¿Qué van a hacer? Pues sí, estamos y ya no hay peligro. ¿Ya se chingaron a los zombies? Sí, ya. Ah, Si volteas y vueltas a ver, te das cuenta que hay dos cuerpos por este lado. eh, hay otros más, pero que parecieran ser como puros huesos de este otro lado. Y quizás no alcanzas a ver a todos los de acá, pero también ves como que por donde andaba Sori hay más huesos. no, ni alcanzo a ver a Sori. Pero pues sí, ya, se ven ahí bastante muertitos. Sus compañeros se ven relativamente intactos. Bueno, Cork sigue lo herido que estaba antes. Senpai ya se ve bastante bien desde que comieron y parece no haberse llevado daño. Entonces cura a Cork. Recibo la garrita del buen motos. Aquí está el Space. Tan, 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 tan. Cure Wounds. Se lo casteo. Espera, primero selecciono un task, Cork. Enfrente de Aquí ti a estoy. un par de pasos porque se movió. ¿Ahí sí me veo o avanzo hacia donde tú estás? No, sí te ve. Ok. Te curan 5, Cork. No es mucho, pero te sientes Es un más, poquito mejor. Igual mientras eso sucede, a Suri le gustaría como inspeccionar lo que quedó de los esqueletos
No tanto pensando en que traigan dinero, que tal vez podrían traerlo, pero buscando como tal vez alguna joya, algún símbolo, alguna cresta, algún emblema que represente como el reino al que pertenecieron. Miras de que tal vez podría ser valioso, dado que este país quedó completamente fuera del radar de todo el mundo. Alguna reliquia, alguna cosilla interesante que trajeran los esqueletos. Y pues empiezas a esculcar entre los esqueletos. En uno de ellos encuentras lo que pareciera ser una bolsita de cuero a punto de pudrirse por completo, que sabes que es un monedero, pero adentro las monedas parecieran estar todas oxidadas, muy desgastadas, como si hubieran pasado siglos en la intemperie y el metal se hubiera ido dañando, y que pues parecen ya no tener valor esas monedas. Pero pues entre las cosas que traen los esqueletos sí encuentras que todos traen armaduras de Siré, del país de Siré, que pues ya no existe porque pues, ahora es esta cosa de las tierras enlutadas. Y pues logras recuperar a lo mejor algún simbolito de alguno de ellos, que es algún rango bajo, alguna, ¿cómo se llama? Hombrera. Logras recuperar algunas cuantas piezas de armadura todavía en medianamente buen estado. Pues me lo quedo por el valor histórico. O sea, voy a confiscar esas reliquias a ver si luego se las puedo vender a algún incauto. Va que va. ¿Y los demás qué hacen? De momento, Cork va a estar pues aquí con Motoso, en lo que viene siendo en el Nido del Cuervo, viendo cómo pues al gigante le siguen partiendo tal vez su mandarina y seguir vigilando, ver si no viene algún otro eh, enemigo. No, incluso la pelea ahí también ya terminó. El Ujú. golem ya quedó ahí derribado. Pareciera que se haya quedado intacto. Junto a él pareciera haber el cuerpo de una de estas ratas, igual tirada en el piso quieta. Eh, el espectro, el fantasma, regresó a su posición arriba ah, en la torre. Y las otras parecieran haber huido. Okidoki. Bueno, tal vez solo Cork iría entrándose a lo que viene siendo más adentro del barco, casi como a lo que es el área de caldera, donde están reparando el motor, y pues le preguntaría ahí al capitán y a los demás. ¿Cómo va este progreso de reparar el motor? Afuera se puso un poco acalorado la situación. Tírate una salvación de destreza. A ver, la salvación de destreza. Esto no me gusta mucho. A ver, a ver, a ver. Destreza, aquí está. Ajá. Hijo de la chingada, no puede ser. El primer uno de la chingada partida. Pues llegas, preguntas eso, y para antes de que puedas reaccionar, nomás ves como una llave, vuela derechito a tu cara, te pega, te derriba, te duele, incluso te empieza a sangrar un poco la nariz, y nomás escuchas, decir a Darius, no vengan a molestar, quédense allá afuera cuando esté listo, lo sabrán. Ay, pero cuánta amabilidad hay aquí. Escuchas la voz del forjado que te dice, agradece que fue una llave y no medio motor encima. Pude haberte arrojado al forjado. Ah, te doy gracias que soy de este tamaño, porque si fuese como un dragón ya lo habría convertido en una hojalata. Cuando vas a lo mejor ya para afuera, este, ves a Jim acostado en una hamaca. Eh, cuando te ve llegar, ves que finge estar dormido.
Entonces, y nomás escuchas a la dragona desde otro lugar sentada en una silla. Sí, no debiste de haber bajado. Están bastante estresados ahí abajo intentando reparar la nave. Les recomendaría que no bajen, a menos de que, bueno, el siguiente golpe quieres que te arranque la cabeza o algo así. Ah, solo es... Ah, la verdad es que no entiendo nada de esto de los motores. Se ve complicado, sé que no la tienen fácil, pero también nosotros no la tenemos fácil. Y no es como que por estar enojados o en desventaja, venga y les arroje cuchillos o piedras, cualquier cosa que tenga a la mano. Eso siempre le va a decir, ay querido, se nota que nunca has intentado mantener a un elemental dentro de maquinaria, ¿verdad? Créeme, los peligros de Ah, afuera son poca cosa comparado con lo que están haciendo ahí abajo. Probablemente ya hubieras muerto frito si te hubieras encargado de tu de eso. en fin, solo dígale que muevan el trasero y que reparen lo más rápido ese trastojo de maquinaria y engranajes. Oye, yo no les voy a decir nada. No quiero un golpe en mi linda cara. Eso te lo dejo a ti, al cabo parece que te gusta recibirlos. Pregunta, lo que es así como el camino de donde estamos, ¿hay así como camino directo para llegar al, ¿cómo se llama? El cuarto de Caldera? Pues es bajar hasta la parte más baja del barco. Eh, de la cubierta bajas a la zona donde está la cocina, donde están las hamacas, y de ahí hay unas escaleras que bajan más, que es de una puerta que usualmente está cerrada, y ya es donde está toda la maquinaria que hace que el barco se eleve. O más bien, ¿no hay como de esos tubos que son como para recibir mensaje, como en que se ve en el planeta del tesoro? No, No, entonces no puedo gritarles. Bueno, Cork se va a ir eh, de ahí, pero no antes si pasa pues por ya sea pues el comedor o la cocina y se lleva pues una botella de ron. mal que va. Pues los demás ven regresar a Cor con una botella de ron. No sé qué anden haciendo. Andan solo vigilando. Algunos a lo mejor intentando No, recuperar sueño. deberían de terminar de descansar un rato más. Si vuelve a pasar algo, les avisamos. Todavía sigue siendo nuestro turno. Aunque si quieres usar la botella para beber, supongo que diga la botella para que te ayude a dormir tiene sentido para mí. La verdad es que no, es más solo para distraerme del dolor que me provocó ese golpe con la llave. Ese por ¿Estás, un día me las pagarán. estás muy lastimado? ¿Quieres que te ayude? No tanto así como lastimado, pero solamente es un leve dolor y es más mi frustración. Bueno, ¿Y qué hacen los demás? siempre seguiría su turno de vigilancia volteando hacia donde sea necesario, hasta que sea momento de que le pase al siguiente. Bueno, no creo que podamos distinguir entre el día y la noche con estos árboles tapando los cielos.
Estos árboles, los árboles todos muertos sin hojas. Bueno, la neblina que se ve más como si fuesen las hojas de los árboles. Porque pregunta, ¿qué tan densa es la niebla aquí, de esta zona? Técnicamente, claramente pueden ver a unos 30 pies. Si alguno de ustedes ve en la oscuridad, podría ver a 60. Y si no tienes visión en la oscuridad, solo 30 pies claros, 60 pies más o menos, y de ahí para adelante no ves nada. Y ya, digamos, si viéramos hacia arriba, ¿se llega a distinguir si sale el sol o no? ¿No lo sabes? Tendrás que esperar al día. Mm, ok, bueno, pues veamos. De momento, Cork va a estar aquí, en el nido del cuervo, haciendo vigilancia. ¿Ok? ¿Qué va a ser Motoso? Motoso, estás muteado. Ya me di cuenta. Yo diciendo varias cosas y fue de, ¿por qué me ignoran? Motoso va a regresar a vigilar, ahí de centinela. Se va a volver a tapar la boca para asegurarse de que el goblin, no. Digo, el golem No lo nomás escucha. no. Sí. Va. Pues Corky y Motoso están en el nido del cuervo vigilando. Tempa anda por la parte de abajo. Y Sori, vas a regresar a descansar. Te vas a Sí. quedar vigilando. Am, pues Sori va a tratar de recuperar, o más bien de tratar de colectar las horas de sueño que pueda. Si veo que hay alguien en el nido de cuervo, pues me quedo junto a la fogata y trato de dormir. Va que va. Pues va. Pues ya por el resto de la noche no va a pasar gran cosa. Pueden ir haciendo los cambios de turno. Alguien puede ir a despertar alguien para que se ponga él a vigilar ahora y alguien más descanse. Pues todos pueden dormir más o menos decente. No les va a dar esta noche para un descanso largo, pero pues ya al menos sí van a poder descansar y evitar la fatiga. Van a ver cómo amanece, la leña termina de consumirse, se apaga el fuego un poquito antes del amanecer. Pero ya cuando amanece ven que sí se van a dar cuenta de que pueden distinguir cuando es día y noche. A lo mejor no van a poder distinguir tanto exactamente con la luz, con la posición del sol, qué momento del día es, pero sí se ve un poco más claro. La luz tal cual no atraviesa la neblina como si no estuviera, pero al menos sí clarea un poco. Y también notan que los ruidos que por ejemplo escuchaban en la casa grande, y así, disminuyen. Al parecer de día todas estas cosas están menos activas. Y pues ahí nos vamos a quedar, haciendo de día. A los últimos en despertar, despertando. Vuelven a ver cómo el cocinero sale y empieza a preparar más papas para el desayuno. Y ahí nos quedamos. De acuerdo, muy bien, muchísimas gracias, Duke. No hay de qué, gracias a ustedes por venir. A los que hayan estado escuchando, gracias por estar acá. Y pues nos vemos la próxima semana. Bye bye. Bye. Bye bye.